la clase corresponde ya a lo que es No, dislalia. mami, será al revés. ¿Cómo? Entró una más. A ver. Está entrando Robles. Robles, buenas noches. Bueno, mientras que va entrando, la clase de hoy de dislalia es una clase en que vamos a aprender un trastorno más, pero quizás va a haber un poco de dificultades. ¿Por qué? Porque en la dislalia solo se refiere a la articulación de los fonemas. ¿A qué se refiere con los fonemas? No sé si se acordarán cuando hablábamos, por ejemplo, a ver, no, a ver, ay, ¿dónde está para poner? Um, tum, 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 tum. ¿Lo ven? ¿Visualizan lo que acabo de escribir? La A, la C, K, Q. Ya. Cuando nos referimos a fonemas, nos referimos a cuando estamos hablando de estas vocales y consonantes que están entre esos paréntesis, en donde se refiere más al sonido original o al originario de de, de esta manera de que podemos articular. Porque, por ejemplo, nosotros decimos acá México, otros dicen México, otra cosa, por ejemplo, kilo con K, pero podría sonar kilo con Q, pero esas denominaciones fonéticas las son unas bastantes reglas, pero de las cuales en esta clase vamos a ver a la articulación de estas. Y dentro de ese trastorno puede ser la superposición de algún fonema, puede ser el cambio de un fonema, puede ser la pérdida de un fonema. Ahorita vemos. Entonces, incapacidad de poder pronunciar correctamente alguna palabra, algún fonema dentro de esta palabra, etcétera. La dislalia, en este caso, puede ser causada por un mal uso de estos órganos de la articulación. Y en este caso vamos a hablar de la dislalia infantil, que es por la mala pronunciación. Coca-Cola, Totatola, abuelita, tetita, etcétera. Ahora sí están entrando, lindos son. Tenemos primero en cuenta la clasificación. Clasificación en dislalia evolutiva y dislalia funcional. Ese es, también tenemos la dislalia audiógena y la dislalia orgánica. Esas son las clasificaciones. Son 4 dislalias, ¿ok? Por favor. En la dislalia evolutiva nos habla de la fase, o sea, del tiempo en el cual el niño repite por imitación la palabra, pero no de una manera correcta, lo hace incorrectamente. O sea, es como cuando hablamos, por así decirlo, al inicio, repite palabra, pero incorrecta. Muy bien. La que sigue es la dislalia funcional. En esta dislalia funcional tenemos dos, a Pascual y a Perello. Pascual nos habla de que esto puede darse por alguna función anómala de los órganos de los que estamos hablando que van a articular. Puede ser porque los dientes están chuecos, puede ser porque la lengua tenga frenillo, XXX. Y acá Pascual García nos habla solo de estos fonemas, la R, K, L, S, Z, G, O, Ch. Mientras que Perello, yo coincido más con Perello, nos dice que en este tipo de dislalia funcional pasa porque no es necesario de que haya lesión o malformación, simplemente de que el niño lo padece porque no usa correctamente los órganos, los dientes, los labios, la lengua, etcétera.
Tenemos dos entonces. Pascual que dice que es porque funcionan mal los órganos, mientras que Perello dice que no es por la función, sino por el mal uso. Por ejemplo, una W, si la volteamos, parece una M. Una P, si la volteamos para el otro lado, vamos a ver Q. Igual una D con una B. Una Z la ponemos de costadito, es una N. Una A sin colita para hacer una O. Entonces, este tipo de dislalia no solo se va a dar en la articulación, sino en cuando. ¿Por qué están escritos? Porque es lo que nosotros antes de hablar, cuando somos niños, como que vemos la palabra que vamos a pronunciar. Ahora, en esta audiógena, su nombre lo dice, ¿verdad? Creo que está más que claro. En esta es una causa por una deficiencia auditiva. Este niño no oye bien, ¿no? Por lo tanto, es que no articula correctamente. Nosotros ligeramente tenemos un oído con el cual escuchamos menos, pero hay niños que sin querer nacen con esa deficiencia mucho, mucho más pronunciada, porque la mamá sin querer se cayó, porque la mamá quizás tomó alcohol o drogas, etcétera. X razones de la cual pueda generar de que el niño tenga este tipo de deficiencia. Entonces, la manera en articular estas palabras va a ser incorrecta, pues, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo más, de que esto no solo va a terminar en una dislalia audiógena, sino que va a quizás presentar más tipos de alteraciones a nivel de voz. Pero, ¿qué es lo que, en este caso tenemos una evaluación bien práctica para determinar? ¿Qué es lo que nos muestra que esto de acá va a fallar? Una audiometría. ¿Qué tipo de prótesis auditivas conocen? A ver, ¿quién me cuenta? Opinen, ¿ah? He visto, bueno, no he visto, sino me he consultado por unas, para los ancianitos que ya no escuchan, hay unos tipo auriculares, unos audífonos que se los colocan para que puedan escuchar, porque ya por como están ya de edad avanzada, ya no funciona su oído de la misma manera. Ya. ¿Hay operaciones quizás que también se puedan hacer? ¿Ustedes creen? Sí, Miss, hay operaciones que le colocan algo así parecido como un audífono, pero ya se lo implantan detrás de la oreja. Es un poco Exacto. riesgoso, Por la edad es riesgoso, pero pero hay niños de que sí le hacen a los niñitos. sí, por ejemplo, mi sobrinito es sordo mudo y a él le dijeron para que le hagan este tipo de operación, pero como él es muy inquieto, muy hiperactivo, dice que también tiene que tener cuidado, ¿no? Pero se le enseña, creo yo. Sí, sino que él es un poco muy, muy, muy tosco, entonces no pudo realizarse esa operación. Pero usa audífonos. Muy bien. Entonces, ese tipo de prótesis son los que normalmente se usan. La dislalia orgánica, de acá es donde viene la disartria o la disglosia. La disartria es cuando se encuentran afectados los centros neuronales cerebrales a nivel del sistema nervioso central, se denomina disartria. Lo que tiene nuestro queridísimo Pedrito Suárez Vértiz, disculpen, es disartria. Él no puede articular bien, pero no porque no quiera o no funcione algún órgano, sino porque su cerebrito no coordina exactamente para la articulación correcta. Y en este caso forma parte de una deficiencia motora, muy aparte que solo auditiva. En el caso de la disglosia, esta, al contrario, es por alguna malformación de algún órgano. Puede ser paladar hendido, la lengua ancha, los labios muy delgados o también los labios cuando los niños están
hay niñitos que no sé si se habrán visto, que chupan mucho su labio, lo chupan mucho, entonces generan una debilidad a nivel muscular de los labios, del orbicular de los labios, y esta es una disglosia, que muchas veces no es tan notable, pero si uno hace una buena evaluación, llega al punto. Entonces, hay que ver. La disartria nos dice que normalmente es grave, y para poder rehabilitar en esto depende del qué tan grave afectó a nivel del cerebro. En el caso de la disglosia, tenemos que solamente anatómicas y por malformaciones de algún órgano a nivel de pronunciación. No sé si se habrán dado cuenta, hay cantantes que tienen una alteración a nivel de el orden correcto de los dientes y quizás eso les hace tener buena voz. Pero si se corrigen los dientes, cambiaría su voz. ¿Por qué? ¿Por qué llegaría a ese nivel? Por ejemplo, Laura Pausini tiene los dientes chuecos. ¿Se han visto? ¿O qué otro cantante, por ejemplo, pueden haber notado eso? ¿Ninguno? Licenciada, tengo una duda. Dime. En la disartria, eh, específicamente, ¿qué tipo de trastorno evidente se puede apreciar en un niño? Porque dice que hay trastornos del lenguaje, ¿cierto? Pueden ser desde el útero o trastornos por haber tenido un tipo de accidente, digamos, ¿no? Pero en un niño aparentemente sano, ¿cómo podemos diagnosticar o, bueno, saber que ese niño tiene un tipo de disartria? Más que saber o conocer el origen exactamente, se puede determinar con una resonancia o una tomografía a nivel de su cerebrito y ver que la lesión, o sea, que exista una lesión a nivel de lo que es la motricidad lingual o la motricidad fina a nivel de labios. Todas esas áreas ya están descritas, ya están disueltas. Entonces, si se ve una alteración en el cerebro en esa zona o una pequeña muerte cerebral en esa zona, ya podemos diferir de que sí o sí es disartria, muy aparte de la evaluación. Ah, ok, Miss, pero a simple vista yo me puedo dar cuenta que un niño tiene disartria. Eh, se le consideraría a simple vista como dislalia orgánica. ¿Cómo de ahí entro a tallar si es que no es disartria o disglosia? Si es que no hay ninguna alteración a nivel de ningún órgano del habla que estamos mencionando acá, labio, lengua, paladar o dientes también entra. Y decimos, ah, no es disglosia. Entonces ahí ya queda a hablar lo que es disartria. ¿Me entiendes? Pero para eso tenemos que haber Sí, también visto de que no tenga problema auditivo para decir, ah, no es audiógena. Tenemos que ver de que no hay solo una alteración al mencionar estos fonemas, ni tampoco, por ejemplo, acá nos dice de que cuando hay un mal uso es solamente una dislalia funcional. Entonces, poder descartar esa dislalia funcional de la dislalia orgánica es solo con la ayuda de una tomografía, una resonancia que me puede decir a nivel del sistema nervioso central, ah, no hay ninguna alteración acá, ah, ya, si es así, es la otra. O sea, ir descartando poco a poco, una en una. ¿y es compleja la disartria más que la dislalia? Es que la disartria, cuando ya se enfatiza como disartria, la terapia, si la dislalia la trato pues en un año, por así decirlo, la disartria ni aunque pasen 3, 4, 5, 6, 7 años no va a cambiar, va a aumentar, va a evolucionar. Si no, Pedrito Suárez Vértiz ya hubiera vuelto ya a cantar. Ah, ok, o sea, eso va con el tiempo empeorando. Exacto. O sea, la terapia sería solo para mantener. ¿Me dejo entender? Sí. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Pregunten, pregunten.
Muy bien, pasamos entonces. Esta que estamos viendo, ¿qué dislalia podríamos explicar que sea? Auditiva. Auditiva, Miss. Audiógena. Cambia un poquito la palabra, ¿por qué? Si decimos auditiva no nada más, se refiere a que lo que oímos vamos a decirlo mal, pero no. Significa audiógena cuando lo que oímos lo procesamos incorrectamente y al hablarlo vamos a decirlo de manera incorrecta. Entonces, quizás ahí un poquito hay que mejorar en dar la terminología, ¿ya? Ahora, una cosa, por favor, no se confundan, de ahí no me digan, no, la misa es mala. Si una cosa es clasificación que hemos visto que es orgánica, que se divide en disatria y diglosia, audiógena, funcional, que hay dos cabezas que hablan, que es Pascual y Perelló, y evolutiva se refiere a la clasificación. Otra cosa son los tipos, ¿ya? Muy bien. Dentro de los tipos vamos a tener que ver algo un poquito más en la cantidad de fonemas, por así decirlo. Lo simple, una dislalia simple, es cuando solo hay una alteración de un fonema. Por ejemplo, no digo salió el sol, sino simplemente salió el tol. La S la cambié por la T. Punto. Es una dislalia simple. Una dislalia múltiple es cuando ya la articulación de dos o más fonemas. En vez de salió el sol, salió eso. Por ejemplo, ¿no? 1 no puedo decirlo correctamente, 2 no puedo entonar, 3 no puedo articular. El otentotismo es cuando me imposibilita decir todos los fonemas. O sea, es toda una dislalia generalizada. O sea, no es que en ningún momento puedo llegar a articular una palabra correctamente. ¿Ya? Y afín es cuando ya imposibilidad de poder articular todos los fonemas con el mismo punto de articulación. O sea, en un mismo sentido. ¿Qué pasa si viene, por ejemplo, Karina y grita, no, que tú eres un mal hijo, que no haces caso, que esto, que acá? Entonces el niño se altera y, digamos, ¿no? Articula mal las palabras. En vez de, pero mamá, ¿qué pasó? Que esto, que acá, yo no he hecho nada, no es mi culpa, fue mi hermano, bla, bla, bla. Todo normalmente uno lo dice en el otentotismo para poder diferenciarlo, ¿ah? Es cuando uno habla todo el día totalmente mal, o sea, articula todo el día completamente mal. En vez de la fin, cuando se refiere a un mismo punto de articulación, es cuando en un inicio empecé a articular mal mi palabra, toda esa oración que voy a hablar la digo mal. ¿Me llegan a entender eso? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia en el otentotismo y el afín? Chicos, les quito sus puntos, ¿ah? Ya, de ahí no me digan que la misma explicó. Entonces, estas características vamos a decirlas. A ver, empezamos. Mayuri va a decir la primera estrofa. Mena va a decir la segunda estrofa. Mayra va a decir la tercera estrofa. Y Robles va a decir la cuarta estrofa. A ver. Articulando bonito. Las principales características que presentan los niños con dislalia van desde factores psicoafectivos, donde el niño es sobreprotegido por los padres, consecuencia que va a desarrollar en el niño cierto grado de sensibilidad, entre otros, además de crear dependencia hacia el adulto, padres o maestros. Muy bien, ¿quién sigue? Igualmente, se puede encontrar en el niño factores tales como la facilidad a perder el control emocional. Los niños con dislalia presentan dificultad para asesorarse con los demás, se muestran inhibidos, manifiestan ansiedad,
al ser conscientes de la patología que padecen, tienden a comportarse con características de ansiedad, tensión e inseguridad. Dichos factores ayudan en el desarrollo de la dislalia. Muy bien, perfecto. Tercera. ¿A quién le toca la tercera? Mayra, Sí, Miss. tu turno. Ok. También cuando se presenta la toma de conciencia del problema, se pueden encontrar niños distraídos y ausentes. Estos se cohíben por el miedo a la burla y esto hace que no hagan un buen uso del habla de una manera adecuada. Rasgos de personalidad de los niños son más una consecuencia del trastorno del habla que un factor. Diagnóstico de la dislalia infantil. Muy bien. ¿Y la cuarta? A un niño le diagnostican dislalia cuando se nota que es incapaz de pronunciar correctamente los sonidos del habla, que son vistos como normales según su edad y desarrollo. Un niño con dislalia suele sustituir una letra por otra, o no pronunciar consonantes. Ejemplo, dice mal en lugar de maíz y tes en vez de tres. Muy bien. Entonces, difícil poder reconocer la dislalia, no. Todo lo contrario. La dislalia es ese trastorno que podemos sacarlo al ojo, en donde los niños simplemente cuando dice el mal funcionamiento o el mal uso, voy a meter mi cuchara en decir quizás es porque este niño está engreído o porque los papás no le han hablado de manera correcta. Y esto influye poco a veces, regular dependiendo de si también se cría solo con la abuelita, muchas cosas. Todos no se olviden que en el caso de los niños hay que poder diferenciar para, de acuerdo a la diferencia, poder tratar. Por eso es que les presento los tipos y la clasificación de la dislalia. No se olviden que los tipos es en la cantidad de fonemas que puedan estar comprometidos y en la clasificación al funcionamiento o al origen que se le pueda determinar a esta dislalia. ¿Ok, chicos? Muy Sí, bien. licenciada. Vamos a ver, hay 8. A ver, quiero saber, voy a preguntarles directamente a John, a Ángela, Mena y... ¿quién me falta? John, Ángela, Mena y Karina. Sí. ¿Sus puntos los comparten con sus compañeros, sí o no? Yo quiero el de Karina. A ver, díganme. Ángela, hija, ¿compartes con tus demás compañeros que han entrado, sí o no? Sí, yo creo que sí. Ya. Ana. Sí, Miss. Sí. Johncito, tu hijo. También, licenciada. Karina. Ya, pues por Navidad su regalo. Gracias, Manuela. Como Karina le estaba Ay, Mena, ¿tú? Sí, mi normal. Normal, ya, a ver, vamos a sumar. Eran 4 que habían. 3 por 4, 12. Y ahora hay 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 3 bajamos a 2 para los que están ahí. ¿Ya? A Chamizo, hija, haz una lista y me la haces recordar el próximo sábado, ¿ya? Para decirte de una vez los apellidos y que los presentes son los que van a tener 2 puntitos sobre su examen. Es algo que así nomás no doy, así que aprovechen que estoy de muy buen humor y muy feliz. Ok, Miss. Listo, apunta. Mayuri,
Hernández Ascama, Johncito Kennedy, tú misma te apuntas a ti, Mario Rimena, Mayrita Hernández, Altamirano, que ha entrado casi a la última diapositiva, y Robles. Altamirano, ¿por qué tan tarde? Mi hija estaba ocupada, está en mi casa. Estaba donde el novio, ¿no? No, profesora. Y con esa voz todavía me hace dudar. Ya, bueno. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí apuntaste, ¿no, hija? Sí, mis Ya, chévere. Muy bien. 2 puntos, ¿no? ¿Cómo? 2 puntos sobre el examen, ¿no? Sí, dos. Dos nada más. Dos. Ya. Ya. Si tienes 20 y si sacan 20 ya no hay puntos, pues ya se anulan. Vuelven para mí. ¿Ya? ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Ay, me olvidaba el tratamiento. Bien linda. Ya. El tratamiento, obviamente, eso sí, tengan en cuenta, va a depender mucho de la evaluación. Siempre hay que tener en cuenta. Si nosotros podemos, por ejemplo, para poder determinar una evaluación, se escribe dislalia, la clasificación en la que se encuentra, y de ahí viene el tipo. O sea, puedo, por ejemplo, decir dislalia, dislalia evolutiva simple. Puedo decir dislalia orgánica, que se refiere a disglosia afín. ¿Cómo entonces podría ser una dislalia evolutiva simple? Es cuando el niño recién está empezando y solo un fonema viene a ser el que está mal. Mientras que la dislalia orgánica, disglosia afín, es cuando ya tenemos el entendimiento de que es más, casi todas las palabras que se dicen en base a un punto de articulación, o sea, en una conversación grande. Y ahí toda la alteración ya se considera como una dislalia, disglosia afín. Si fuera acá disartria, ya no podría ser afín, ahí normalmente ya viene a ser una disartria con otentotismo. Otentotismo. ¿Por qué? Porque la disartria ya es general, ya es todo, no es que solo aparece en un ratito y luego se va, a diferencia de las demás. En cuestión a disartria, si hablamos de un acompañamiento cuando se ve en la evaluación, sí o sí va a ser una disartria otentotista, ¿ok? Tengan en cuenta eso, ¿ya? El tratamiento indirecto siempre va a ser de parte de los padres, y el tratamiento directo es cuando ya se trabaja a la integración en el caso de un diálogo exacto, o sea, que yo me ponga a dialogar con un niño fijándome en que articule correctamente. Nada más. Otra cosa no hay. Medicamentos para mejorar esto no hay. Esto se trabaja solo con terapia de lenguaje. Nada más. ¿Ya, chicos? Listo. ¿Preguntas? Licenciada, disculpe, en este caso, como yo enseño a mi hermanito en sus clases, Uh-huh. ahí a veces, reviso los videos que mandan de otros niños, ¿no? Uh-huh. Y ahí encontré un video de un niño, donde tiene dificultad en la pronunciación. Y no sé si lo podría poner a ver como para que lo escuche y no sé Claro, si se claro. podría ¿Te vuelvo usar como para este hospedador? tema. A ver, No, hagamos solo, algo. solo es audio. Te vuelvo hospedador, no seas chistoso. Ya. Listo, todo tuyo. Ya, a ver. ¿Se escucha, licenciado? Ya, a ver de nuevo. A ver, ponlo.
Chicos, ¿ustedes pueden oír? Yo no oigo. No, creo que tiene que subirle el volumen. No se escucha. Es todo, bien. Vale, A ver. volumen. Es todo el Pero volumen. no Es todo. se escucha nada. A ver. Una moneda de tico, tititito, una moneda de tur, y te ¿Por ahí se moneda escucha? de uno. Sí. Sí. Para la balote de gato y titito. Una moneda, dos monedas de moneda, gato, moneda de uno, y a ti te da gato. Eso es todo. Mira, repítelo una vez más, por favor. A ver. Cuando dice Cato Monedas, está omitiendo. Una moneda de tico, tititito, una moneda de Ya. de balote de gato y titito. Una moneda, ¿Qué edad tiene el niño? He de suponer que 7 años, porque está en primero. Wow. Y está hablando así. Ujú. Ya. Esa ya no es solo una dislalia, esa ya no es una dislalia evolutiva, por ejemplo. Esa ya es una dislalia de Perello, donde hay un mal uso. Y porque no le han enseñado, no se han tomado la molestia de enseñarles la articulación correctamente como debe ser. A ver, según Sí, él, porque sí, he visto otros niños ya, ¿y la profesora qué dice para eso? Nada. que yo haya visto, no. Ay, caray, no, pues con todo esto menos tiene tiempo la profesora para poder hacerlo. Eso Sí, ya, es todo muy... esa ya es una dislalia ya que se está marcando. Si el niño llega por lo menos a los 8 o 9 años a seguir hablando así, se va a acentuar, va a ser mucho, mucho más difícil. Si tú eres el que se encarga de ver esos niñitos o de poder hablar con sus padres o algo, simplemente dile que busquen la manera. Si no es en hacerle terapia, pues que sea en poder dedicarse a esos niños, más que todo. Sí, en eso estaba pensando, porque son algunos de los que yo he podido ver. Donde más he notado su problema de hablar. Sí, a eso sí, hay que tener bastante, bastante en cuenta. Excelente, excelente caso, John. Me parece muy bueno para que tus compañeros puedan ver. Pero ese niño hay que tener en cuenta que por palabra solo cambia una letra. Entonces, Sí, digamos que todavía es rescatable, pues, ¿no? Esa es una dislalia simple, pero ya pasa a ser a funcional. Dislalia funcional simple ya sería. Listo, chicos. Buenas noches con todos. Buenas noches, mi. Cuídense.